Un jugador de fútbol americano que le está metiendo pinches madres todos los putos días en la cabeza y son bien violentos y les pegan a las mujeres y abusan y son bien alcohólicos. Ustedes que nunca nada, jamás, nunca iba a decir nada hasta que se metieron con mi mamá. 3, 2, 1. Bienvenidos a la Casa del Chisme, tu canal de chismes confiables y al momento. Hoy tenemos un chisme que está sacudiendo a México y Estados Unidos, y que tiene a todos hablando y buscando los nombres de Ángel Aguilar y Pepe Aguilar como nunca antes. Todo comienza con Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe y hermanastro de Ángela, quien después de años de mantener silencio decidió revelar secretos familiares que nadie había escuchado antes. Tanto así, que dijo que su querida hermanastra sufrió agresiones de su expareja. Es que condre esto está que arde, y te aconsejo que no pestañees porque te pierdes detalles del mitote del momento. Emiliano comenzó diciendo que jamás hablaría mal de su padre, hasta que Pepe hizo comentarios sobre su madre que él no podía dejar pasar. En su vídeo, Emiliano dice, nunca jamás iba a decir nada, hasta que se metieron con mi mamá. Eso cambió todo. Aquí surge la primera pregunta para ustedes, ¿qué harían si alguien hablara mal de su madre? Manténganse atentos, porque la historia se pone cada vez más intensa. Jamás voy a hablar mal de mi papá, dije jamás, nunca lo voy a hacer, eso lo dije en una entrevista. Hasta que hizo esa entrevista hablando mal de mi mamá. La neta, era completamente necesario que dijeras que se llevó todo desde la casa y todo eso. O sea, yo no iba a decir que se llevó todo, se llevó muebles y coche. ¿Te dejó en la calle? El primer detalle que Emiliano revela es la desigualdad en la familia. Pepe Aguilar trata a sus hijos de manera diferente. Mientras algunos reciben lujos, viajes y hoteles de primera clase, Emiliano era enviado a hospedarse con los trabajadores, lejos de los privilegios que disfrutaban sus hermanos. Describe escenas de hoteles enormes, suites de lujo, atención personalizada, mientras él dormía en condiciones mucho más humildes. Este contraste genera empatía en la audiencia y mantiene el interés, porque todos se preguntan cómo habría reaccionado cada uno en su lugar. Luego Emiliano habla de Ángela, su hermanastra. Revela que ella sufrió agresiones físicas por parte de su exnovio, Josh Ball, un jugador de la NFL. Según Emiliano, hubo momentos tan graves que tuvieron que llamar a Pepe, y en una ocasión incluso se involucró la policía. Él dice, nunca hubiera hablado de esto si no fuera necesario. No puedo permitir que lastimen a mi hermana. Aquí hay una pausa dramática que invita a reflexionar sobre la gravedad de la situación. No solo hubo agresiones físicas, Emiliano también menciona que Ángela sufrió manipulación y control psicológico. Ella estaba atrapada, confundida, y nadie podía ayudarla hasta que nosotros nos involucramos, dice. Luego detalla cómo Pepe reaccionó, llamadas de emergencia, viajes inmediatos, y la presencia de la policía para garantizar la seguridad de su hija. Una preguntilla ahí nomás. ¿Ustedes qué piensan de los jugadores de fútbol americano? Así como para tener así como pareja. Las mujeres, estas preguntas para las mujeres. ¿Qué piensan de estar con los jugadores de fútbol americano? Así como para tener así como pareja. Las mujeres, estas preguntas para las mujeres. ¿Qué piensan de estar con un jugador de fútbol americano que le está metiendo pinches madres todos los putos días en la cabeza y son bien violentos y les pegan a las mujeres y abusan y son bien alcohólicos? ¿Ustedes qué piensan? Cada uno de estos detalles mantiene a la audiencia expectante, deseando escuchar más sobre los momentos críticos que vivió Ángela. Emiliano regresa a hablar de la relación con su padre. Recalca que no se trata solo de los lujos, sino de la desigualdad y la injusticia. Si tuvieran un papá que premia a todos y a ti te deja atrás, ¿cómo se sentirían? No me quejo del lujo, me quejo de la injusticia, dice, haciendo pausas estratégicas que permiten a la audiencia procesar cada palabra y generar tensión narrativa. Para mantener la interacción, Emiliano lanza preguntas directas al público. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿harían lo mismo que yo? ¿Defenderían a su madre y a su hermana de esta manera? Estas preguntas funcionan como ganchos psicológicos que retienen a la audiencia, porque todos quieren reflexionar y dar su opinión. Además, Emiliano revela secretos familiares que nadie conocía, favoritismos entre los hijos, viajes especiales para algunos y cómo la vida familiar era muy diferente a lo que se veía desde fuera. La familia parece perfecta desde afuera, pero hay historias que nadie conoce. Hoy esas historias salen a la luz, afirma, aumentando la sensación de información exclusiva y manteniendo al público atento. El vídeo analiza también la cobertura mediática. Emiliano menciona cómo Milenio, Infobae y Fútbol Libre interpretaron sus declaraciones y cómo los seguidores en redes reaccionaron. Algunos apoyan sus palabras, otros critican su manera de expresarse, generando un debate constante que mantiene la atención de quienes ven el vídeo. Cada mención de medios o comentarios de fans se presenta de manera estratégica, para que el espectador sienta que está recibiendo información privilegiada.
A lo largo de su relato, Emiliano reafirma su determinación. No permitirá que nadie falte al respeto a su madre ni a su hermana, que los secretos familiares saldrán a la luz, y que todos los involucrados deberán asumir las consecuencias de sus actos. Cada frase está medida para generar anticipación y mantener al público enganchado hasta el final, con suspenso sobre cómo reaccionarán Pepe, Ángel y el resto de la familia Aguilar. Finalmente, Emiliano deja claro que su objetivo es proteger a los suyos. Cada declaración, cada pausa dramática y cada pregunta al público refuerza su mensaje. Los secretos salen a la luz, y yo voy a proteger a los míos. Eso es lo único que importa. El espectador queda en suspenso, preguntándose qué hará la familia Aguilar ahora, cómo responderá Pepe a estas declaraciones y cómo afectarán estas revelaciones la carrera y la imagen de Ángela. Así que ahora los dejamos con la reflexión. La familia Aguilar enfrenta un momento difícil, lleno de secretos, conflictos y revelaciones que jamás pensaron que saldrían a la luz. Ustedes son testigos de cada palabra, de cada emoción y de cada verdad que Emiliano decidió contar. Si les gustó este vídeo y quieren seguir al día con todos los chismes de la farándula, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita. En la Casa del Chisme siempre estamos al tanto de todo lo que pasa detrás de los reflectores. Manténganse atentos, porque esta historia apenas comienza. Y lo bueno viene ahora. Es que la persona que está juntada con una de ese tipo de personas tiene la mente bien pinche dañada. ¿Por qué no se juntan por qué no se casan con un cantante de Sonora, con un tendedero en la maceta? ¿Por qué no hacen eso? No, es una pregunta, ya fuera de cura, es una pregunta. ¿Ustedes estuvieran con un jugador de fútbol así bien acá, bien violento y así como agresor y todo eso, como tenía el récord de ese una pregunta nomás? Mira, yo voy a ser sincero, la neta, yo no les voy a mentir. Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando, todo esto, es porque hablaste mal de mi mamá. O sea, ¿cómo vas a decir que se llevó todas las cosas en el carro? O sea, ¿cómo vas a decir que te dejaron sin nada desde la Ciudad de México hasta Tijuana? O sea, o sea, toda la casa, que te vació la casa, que te, o sea, luego que, se le llevó con las manos. O sea, todo esto que está pasando ahorita lo estoy diciendo por eso. Que no voy a dejar que nadie le falte respeto a mi mamá. Emiliano profundiza en cómo estas tensiones afectaron su relación con sus hermanos. Habla de cómo Ángel, al estar más cerca de Pepe y recibir privilegios, se convirtió sin quererlo en parte de la dinámica desigual que vivían en la familia. Explica que aunque ama a sus hermanos, la diferencia en trato generaba resentimiento y confusión, momentos en los que parecía que todo estaba bien, pero detrás de cada sonrisa había un recordatorio constante de que él no era tratado igual. Emiliano detalla cenas familiares, viajes y eventos donde todos los hermanos disfrutaban de suites de lujo y servicios exclusivos, mientras él se acomodaba en habitaciones mucho más simples. Describe cómo esto no solo afectaba su comodidad física, sino también su autoestima, cómo se sentía aislado incluso dentro de su propia familia, y cómo estos sentimientos lo llevaron a replantearse su relación con su padre y con todos los que lo rodeaban. Cada detalle es narrado con pausas dramáticas, preguntas retóricas y repeticiones de frases clave para que la audiencia se conecte emocionalmente y siga pendiente de cada palabra. Otro punto crucial que Emiliano revela es la presión que sentía al cuidar de Ángela mientras ella atravesaba momentos complicados con su exnovio. Relata con lujo de detalle un episodio en el que el comportamiento violento del jugador escaló tanto que la familia tuvo que intervenir de inmediato. Describe la tensión del momento, la rapidez con la que tuvieron que actuar, las llamadas a Pepe y la llegada de la policía para asegurar la protección de Ángela. Emiliano explica cómo esto no solo afectó la seguridad física de su hermana, sino también su bienestar emocional. Cada amenaza, cada grito y cada gesto agresivo dejaba marcas invisibles que él y su madre tuvieron que manejar con delicadeza y determinación. El relato se hace aún más intenso al describir la frustración de Emiliano al ver cómo su hermana sufría y cómo el miedo a que la situación se repitiera los obligaba a estar siempre alerta. Estas revelaciones están diseñadas para enganchar al espectador, que se mantiene expectante, preguntándose qué hará la familia a continuación y cómo evolucionará la historia. Emiliano también reflexiona sobre la percepción pública de la familia Aguilar. Explica que, desde fuera, muchos ven a una familia unida, exitosa y sin conflictos, pero la realidad es mucho más compleja. Detalla cómo los medios de comunicación pueden distorsionar la percepción de la audiencia, publicando titulares que crean polémica y confusión, y cómo esto afectaba directamente a la dinámica interna de la familia. Menciona casos específicos en los que sus declaraciones fueron malinterpretadas o exageradas por algunos medios, y cómo él tuvo que lidiar con la presión de explicar la verdad sin exponer demasiado a su familia. Esta parte del relato funciona como un gancho psicológico. Los espectadores sienten que están recibiendo información privilegiada, un vistazo detrás del telón que pocos conocen, lo que aumenta la retención y genera curiosidad por lo que viene a continuación. En un momento particularmente emotivo,
Emiliano recuerda cómo se sintió responsable de proteger a su madre emocionalmente. Describe episodios en los que las críticas, rumores y comentarios negativos sobre ella le provocaban una mezcla de ira y frustración, impulsándolo a tomar la decisión de hablar públicamente. Relata cómo durante años contuvo sus emociones, evitando conflictos y prefiriendo mantener la paz, hasta que la injusticia se volvió insostenible. Cada frase se acompaña de pausas dramáticas y repeticiones estratégicas. No puedo permitir que hablen así de mi madre, no puedo, no puedo. Esto hace que la audiencia se sumerja en la narrativa, sintiendo la intensidad de sus emociones y la urgencia de sus declaraciones. Finalmente, Emiliano detalla cómo la combinación de privilegios desiguales, agresiones externas hacia su hermana y la presión mediática consolidaron su decisión de romper el silencio. Habla de la estrategia detrás de cada vídeo publicado, cómo mide qué decir, qué mostrar y qué omitir, para proteger a los suyos y al mismo tiempo exponer las injusticias. Esta planificación y transparencia en su relato generan un efecto de anticipación y curiosidad. El espectador quiere seguir viendo, quiere entender cada detalle de la historia y espera descubrir cuáles serán las siguientes revelaciones. Emiliano profundiza en cómo la desigualdad de trato por parte de Pepe Aguilar no solo afectaba lo material, sino también lo emocional. Cuenta cómo sentía que sus esfuerzos, su trabajo y su lealtad eran ignorados frente a los ojos de su padre y de los medios. Describe cómo en eventos familiares importantes, mientras sus hermanos recibían atención y reconocimiento, él se encontraba en segundo plano, limitado en privilegios y oportunidades. Cada anécdota viene acompañada de pausas estratégicas y frases repetidas como "yo estaba ahí, haciendo todo, y aún así nadie me reconocía, nadie", creando tensión y empatía inmediata en la audiencia, que siente el peso de la injusticia y desea seguir escuchando para descubrir cómo Emiliano manejó esta situación. En otro relato impactante, Emiliano describe un episodio en el que Ángela enfrentó un ataque verbal y físico de su exnovio frente a miembros de la familia. Habla de la sensación de impotencia que sintió al ver cómo alguien a quien amaba y confiaba era lastimada, y cómo tuvieron que intervenir de inmediato. Narra cómo se coordinó con su madre y su padre para garantizar su seguridad, incluyendo la intervención de la policía en un momento crítico. Cada detalle se cuenta con un ritmo pausado, aumentando la tensión. La audiencia se siente dentro de la escena, imaginando cada movimiento, cada palabra y cada decisión que tomó la familia para protegerla. Emiliano recuerda con detalle cómo los viajes familiares se convirtieron en un reflejo de las desigualdades que vivía en casa. Describe giras y conciertos en los que la familia completa se hospedaba en suites de lujo, disfrutando de servicios exclusivos y atenciones especiales, mientras él debía conformarse con habitaciones modestas y horarios ajustados. Cada anécdota se cuenta con pausas estratégicas y repeticiones, como todos disfrutaban, y yo estaba ahí, viendo todo desde afuera, generando un efecto emocional que hace que el espectador sienta la injusticia y se mantenga pegado al relato, queriendo descubrir cómo Emiliano enfrentó estas situaciones repetidamente. En otro relato intenso, Emiliano detalla un episodio en el que Ángela sufrió un ataque físico de su exnovio en un hotel durante una gira. Describe cómo los gritos, los empujones y la agresión física se combinaron con amenazas verbales que la mantenían atemorizada. Emiliano explica cómo tuvo que actuar rápidamente, llamar a su padre y coordinar con la policía para protegerla. Cada palabra se cuenta con un ritmo que crea suspenso. El espectador siente la urgencia del momento, como si estuviera presenciando la escena en tiempo real, aumentando la conexión emocional con los protagonistas. Emiliano también explica cómo estas experiencias afectaron la confianza de Ángela y su bienestar emocional. Describe cómo cada discusión y cada episodio de violencia dejaban cicatrices invisibles que él y su madre debían ayudarla a superar. Relata cómo la familia tuvo que reorganizar su vida durante semanas, ajustando horarios, vigilancia y actividades para asegurarse de que ella estuviera segura. Cada detalle está narrado con un ritmo pausado, acompañado de preguntas retóricas como ¿cómo se sentirían si alguien que aman estuviera pasando por esto?, haciendo que la audiencia se involucre y reflexione sobre la situación. Las confrontaciones con su padre también ocupan un espacio importante en su relato. Emiliano recuerda conversaciones tensas en las que intentó expresar su frustración, explicar cómo se sentía excluido y maltratado emocionalmente por la diferencia de trato hacia sus hermanos. Describe miradas de desaprobación, silencios incómodos y momentos en los que tuvo que contener sus emociones para evitar conflictos mayores. Cada pausa y cada énfasis en palabras clave como "no podía más", "no podía", refuerzan la tensión y la retención de la audiencia, que se mantiene expectante para descubrir cómo reaccionaría Pepe ante estas confrontaciones. Emiliano además aborda la presión mediática y la interpretación de sus palabras por parte de los medios. Explica cómo cada declaración suya era analizada, citada y, en ocasiones, distorsionada para crear polémica.
Menciona ejemplos de titulares sensacionalistas que lo presentaban de manera negativa o exagerada, y cómo esto aumentaba la presión sobre él y sobre su familia. Cada mención de los medios funciona como un recurso narrativo que mantiene la atención del espectador, generando curiosidad sobre qué fue real, qué fue exagerado y qué no se dijo públicamente. Finalmente, Emiliano describe la combinación de todos estos factores: la desigualdad, las agresiones hacia Ángela, los secretos familiares y la presión de los medios, que lo llevaron a romper el silencio. Explica cómo cada vídeo que publica es cuidadosamente planeado, cómo mide qué revelar y qué omitir para proteger a su familia, y cómo siente un alivio al finalmente expresar lo que vivió. Cada frase está estructurada para mantener la anticipación y la emoción, asegurando que la audiencia permanezca enganchada, reflexionando sobre cada palabra, esperando descubrir cuál será la siguiente revelación y cómo afectará a toda la familia Aguilar. Emiliano sigue narrando la compleja dinámica familiar con una mezcla de dolor y reflexión. Relata cómo desde pequeño observó diferencias claras en el trato de su padre hacia los hijos. Describe cómo durante eventos importantes, cumpleaños, giras o premiaciones, sus hermanos recibían atención especial, regalos costosos, habitaciones de lujo, acompañamiento personalizado y elogios constantes de Pepe, mientras él permanecía en un segundo plano, a veces incluso ignorado frente a la audiencia y la prensa. Cada escena es narrada con detalle. El sonido de las risas de los hermanos, los comentarios de los asistentes, la sensación de exclusión, la mirada fija de Emiliano observando desde lejos, sintiendo que su esfuerzo y dedicación pasaban desapercibidos. Todo parecía perfecto para los demás, pero yo sentía que no encajaba, que cada gesto estaba marcado por la desigualdad, y no podía hacer nada para cambiarlo, dice Emiliano con pausas dramáticas, haciendo que la audiencia conecte profundamente con su experiencia. Luego, Emiliano introduce episodios que muestran cómo estas diferencias afectaron directamente su relación con sus hermanos. Describe cenas familiares tensas, momentos en los que intentaba acercarse a Ángel o Ángela, buscando apoyo o entendimiento, y cómo a veces se encontraba con indiferencia o comentarios que reforzaban la sensación de exclusión. Incluso relata conversaciones donde sus hermanos, sin mala intención, actuaban de acuerdo con la dinámica establecida por Pepe, ignorando inadvertidamente los sentimientos de Emiliano. Intentaba ser parte, intentaba hablar, pero todo parecía invisible, todo, y eso duele más de lo que uno puede imaginar, dice Emiliano, con una pausa que permite que la audiencia sienta la intensidad emocional. Cuando Emiliano comienza a hablar de Ángela y su exnovio, la narrativa se vuelve aún más intensa. Explica cómo cada incidente de violencia y manipulación afectaba no solo a Ángela, sino a toda la familia. Recuerda momentos donde la tensión se podía cortar con un cuchillo, gritos, empujones, amenazas verbales, y el miedo constante de que la situación se saliera de control. Detalla cómo tuvieron que coordinar llamadas de emergencia con Pepe y cómo, en una ocasión crítica, la intervención de la policía fue necesaria para protegerla. Cada acción se describe con meticulosidad, el tiempo que tardaron en llegar, las miradas de preocupación, los abrazos consoladores después del peligro. Emiliano enfatiza cómo estas experiencias dejaron cicatrices emocionales profundas en su hermana, en su madre y en él mismo, y cómo la presión de mantener la calma frente a los demás intensificaba el estrés familiar. Emiliano también reflexiona sobre el peso que tienen las apariencias en la percepción pública. Explica que mientras la familia Aguilar se mostraba como perfecta y unida ante los medios y los fanáticos, la realidad era otra. Cada sonrisa frente a cámaras, cada gesto amable en eventos públicos, era cuidadosamente calculado para mantener la imagen, mientras los conflictos internos seguían sin resolverse. Él describe cómo sentía que su vida estaba dividida en dos mundos, uno público, lleno de fama y privilegios para algunos, y otro privado, lleno de tensión, desigualdad y secretos que nadie podía conocer. Esta dualidad genera un efecto de suspenso y misterio, haciendo que la audiencia quiera seguir escuchando cada detalle, anticipando la próxima revelación. A medida que Emiliano narra, introduce momentos donde intentó confrontar a Pepe directamente. Recuerda conversaciones largas y tensas, cargadas de emociones reprimidas, miradas de desaprobación y silencios incómodos. Describe cómo cada intento de diálogo parecía abrir más brechas, como cada palabra que decía era recibida con indiferencia o con comparaciones con sus hermanos. Estos relatos están acompañados de pausas estratégicas, repeticiones dramáticas de frases como intenté, 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 y nada cambió, y preguntas retóricas al público: si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Callarían o levantarían la voz? Esto hace que los espectadores se sientan parte de la historia, inmersos en la tensión familiar. Emiliano dedica un espacio extenso a reflexionar sobre la presión de los medios y la interpretación de sus declaraciones. Explica cómo cada comentario suyo se analizaba, se citaba y, en ocasiones, se distorsionaba para crear polémica.
Detalla cómo algunas publicaciones exageraban sus palabras, cómo algunos titulares buscaban confrontación y cómo él debía equilibrar lo que revelaba para proteger a su familia y, al mismo tiempo, no perder credibilidad frente a sus seguidores. Describe momentos de ansiedad, revisando redes sociales, viendo comentarios negativos y positivos, y cómo esto impactaba directamente su estado emocional. La narrativa alterna entre tensión, emoción y suspenso, asegurando que la audiencia permanezca pegada, ansiosa por escuchar cada nuevo detalle. Finalmente, Emiliano empieza a preparar el terreno para un desenlace abierto. Explica que ha decidido romper el silencio, pero que no todo será revelado. Afirma que aún quedan secretos, decisiones pendientes y conflictos latentes que podrían estallar en cualquier momento. Mientras habla, introduce preguntas que dejan a la audiencia reflexionando. ¿Cómo responderá Pepe? ¿Qué consecuencias tendrán estas revelaciones para Ángela y su carrera? ¿Se resolverán los conflictos o permanecerán ocultos, alimentando tensiones futuras? Cada frase está medida para generar anticipación, manteniendo la historia viva y abierta, invitando al espectador a seguir conectado y esperar próximos capítulos, sin un cierre definitivo. Emiliano comienza relatando cómo las giras y los conciertos familiares eran un reflejo constante de la desigualdad que vivía con su padre y hermanos. Recuerda cómo mientras algunos miembros de la familia se hospedaban en suites de lujo, disfrutaban de habitaciones con vista panorámica, servicios exclusivos y comodidades personalizadas, él debía conformarse con habitaciones sencillas, a veces compartidas o con mobiliario incompleto, lejos del lujo que parecía natural para los demás. Cada detalle lo cuenta con un ritmo pausado, describiendo los sonidos de los pasillos de los hoteles, las conversaciones de los hermanos entre risas y la sensación constante de ser invisible. Veía todo desde fuera, veía cómo todos eran tratados de manera especial, y yo estaba ahí, pero como si no existiera, dice Emiliano, enfatizando cada palabra y haciendo que la audiencia sienta la profundidad del aislamiento emocional. Luego Emiliano aborda un episodio particularmente crítico con Ángela y su exnovio. Detalla cómo, durante una gira en la que toda la familia se encontraba en un hotel, el exnovio la confrontó con agresión verbal y física. Él describe la tensión del momento, las manos temblorosas, los gritos que resonaban en los pasillos, la sensación de peligro inminente. Recuerda cómo llamó a Pepe y coordinó con la policía para garantizar la seguridad de su hermana, describiendo la llegada de los oficiales, los protocolos de protección y el alivio temporal cuando finalmente Ángela estuvo fuera de peligro. Cada escena se relata con pausas dramáticas, repeticiones y preguntas retóricas. ¿Cómo se sentirían si alguien que aman estuviera pasando por esto justo delante de ustedes? Esto mantiene al espectador inmerso, casi como si estuviera viviendo el episodio. Emiliano también reflexiona sobre la carga emocional que estas experiencias le generaron. Explica cómo la responsabilidad de proteger a su hermana y a su madre lo marcó desde joven, obligándolo a madurar más rápido y a asumir un rol de mediador dentro de la familia. Detalla cómo cada decisión, cada palabra que decía y cada gesto tenía un peso emocional enorme, porque cualquier error podía empeorar la situación o poner en riesgo a Ángela. Describe noches de insomnio, momentos de ansiedad y la presión constante de equilibrar lo que debía mostrarse públicamente con lo que debía mantenerse privado. La narrativa alterna entre tensión, emoción y suspense, creando un efecto que mantiene la atención del espectador. En el desarrollo de la historia, Emiliano narra conversaciones tensas con Pepe, cargadas de emociones reprimidas y silencios pesados. Describe cómo en varias ocasiones intentó expresar su frustración, explicar cómo se sentía relegado o ignorado, y cómo cada palabra parecía encontrarse con indiferencia o comparaciones con sus hermanos. Cada diálogo se presenta casi como un guión dramático, con pausas, repeticiones y énfasis. Intenté hablar, y nada cambió, nada, generando tensión y conexión emocional con la audiencia, que se pregunta qué hará Emiliano para enfrentar estas injusticias familiares. A medida que avanza, Emiliano introduce momentos en los que los privilegios de sus hermanos y las tensiones familiares se mezclan con la presión mediática. Explica cómo cada vídeo, cada declaración y cada gesto eran analizados, y a veces, distorsionados por los medios de comunicación. Recuerda titulares sensacionalistas, comentarios exagerados y rumores que circulaban en redes sociales, y cómo todo esto afectaba su estado emocional y el de su familia. Describe con detalle cómo revisaba redes sociales, observando las reacciones del público, sintiendo tanto apoyo como críticas, y cómo esto reforzaba su decisión de controlar la narrativa y proteger a los suyos mientras exponía la verdad. Emiliano profundiza en cómo estas experiencias moldearon su vida personal y sus relaciones. Explica cómo la tensión constante, la desigualdad y los conflictos no resueltos lo llevaron a cuestionar su confianza en los demás, a replantear amistades y relaciones amorosas, y a buscar maneras de mantener su integridad frente a la adversidad.
Describe momentos de introspección en los que sentía que cada paso que daba estaba condicionado por el pasado familiar, cada decisión influida por la necesidad de proteger a su madre y a su hermana, y cada emoción contenida hasta que finalmente decidió romper el silencio. Luego llega un punto de giro dramático. Emiliano cuenta un episodio durante un concierto donde una confrontación pública con su exnovio casi se sale de control. Describe la escena con gran detalle: luces brillando, público aplaudiendo, la tensión en el backstage, miradas de preocupación de sus hermanos y la rapidez con la que tuvo que actuar para evitar un desastre. La manera en que describe este evento genera suspenso, haciendo que el espectador sienta la urgencia y el peligro de la situación. Finalmente, Emiliano empieza a preparar el terreno para un desenlace abierto. Asegura que ha decidido hablar, pero que aún quedan secretos y conflictos latentes que podrían estallar en cualquier momento. Deja a la audiencia con preguntas que no tienen respuesta inmediata. ¿Cómo reaccionará Pepe ante todas estas revelaciones? ¿Qué impacto tendrán en la carrera y la vida de Ángela? ¿Se resolverán los conflictos internos o permanecerán como una tensión constante dentro de la familia? Cada frase se dice con énfasis, pausas dramáticas y repeticiones que refuerzan el suspense y la curiosidad, dejando al espectador con ganas de seguir la historia, ansioso por la próxima revelación.